En un rincón olvidado de nuestro pasado, Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. se encuentra una civilización enigmática, cuyas huellas permanecen plasmadas en las páginas antiguas de la Biblia. Este pueblo, conocido como los Malvitas, ha sido considerado durante siglos como una sombra oculta en la historia sagrada. Pero, ¿quiénes eran en realidad los Malvitas? ¿Qué secretos guardan sus orígenes y cuál es la sorprendente conexión que une a este pueblo con la línea genealógica de Jesucristo? Hoy, nos adentramos en una travesía para desentrañar todos los misterios que rodean a este pueblo ancestral, explorando desde sus momentos más oscuros, marcados por traiciones y sangre derramada, hasta las historias de su posible redención. Así que, antes de que empecemos, te invito a suscribirte a nuestro canal y dar un like, para ayudarnos a llegar a más personas y compartir este contenido con aquellos que también buscan respuestas. La historia de los Malvitas no es solo un relato de decadencia y perdición, está íntimamente conectada con figuras trascendentales en la tradición bíblica, como Abraham y Lot. El vínculo entre estos dos personajes y los Malvitas es más profundo de lo que muchos creen. Comenzamos nuestro relato con Abraham, uno de los pilares fundamentales en las religiones monoteístas. Abraham fue un hombre de fe inquebrantable, quien respondió al llamado divino de dejar atrás su tierra natal para emprender un viaje hacia lo desconocido, guiado solo por la promesa de una tierra que sería suya y la de sus descendientes. Este acto de obediencia a Dios marcó el inicio de una historia que cambiaría el curso de la humanidad. En este viaje, Abraham fue acompañado por su sobrino Lot, un joven que, aunque unido por lazos familiares, poseía una personalidad completamente distinta. A medida que avanzaban, tanto Abraham como Lot experimentaban un crecimiento considerable. Ambos se convirtieron en hombres ricos, dueños de vastas tierras y rebaños, lo que, a su vez, provocó tensiones entre ellos. La abundancia de bienes hizo que la tierra que habitaban se volviera insuficiente para albergar tanto a sus familias como a sus posesiones. Ante este conflicto, Abraham, mostrando sabiduría y generosidad, propuso una solución para evitar disputas entre ambos. Decidió separarse y dar a Lot la oportunidad de elegir el terreno que deseara. Abraham se asentaría en Canaán, mientras que Lot optaría por las fértiles llanuras que se extendían cerca de la próspera ciudad de Sodoma. Y es en este punto donde comienza la historia de los Malvitas, una historia que nos llevará por un camino inesperado y lleno de revelaciones. Durante su estancia en las cercanías de Sodoma, Lot se vio atrapado en una de las tragedias más grandes de la historia bíblica. La ciudad de Sodoma era un símbolo de corrupción total, no solo moral, sino también espiritual. Sus habitantes, lejos de arrepentirse de sus malas acciones, se entregaban sin remordimientos a una vida llena de lujuria, violencia y falta de compasión. Eran conocidos por sus pecados extremadamente graves, entre los que se destacaban no solo los vicios sexuales y la opresión, sino también la práctica del asesinato y la injusticia hacia los más débiles. Esta vileza generalizada no pasó desapercibida para Dios, quien, en su infinita justicia, decidió poner fin a la ciudad y a sus moradores. No obstante, antes de destruir la ciudad, el Señor recordó la promesa hecha a su siervo Abraham, el patriarca que había sido fiel a él a lo largo de su vida, y en honor a esa fidelidad, decidió salvar a su sobrino Lot. Dios, en su misericordia, envió a 2 ángeles para advertir a Lot y su familia del inminente juicio. Les ordenaron huir sin mirar atrás, sin detenerse ni por un instante. El futuro de la humanidad, al menos en esa región, dependía de su obediencia. Lot, con su esposa e hijas, huyó con rapidez, conscientes de que la destrucción era inminente. Sin embargo, en un momento de debilidad y duda, la esposa de Lot desobedeció las instrucciones divinas y miró hacia atrás, a la ciudad que ardía en llamas. Su curiosidad fue fatal. En un instante, se transformó en una estatua de sal, un recordatorio eterno de la desobediencia y la irracionalidad humana. La tragedia para Lot no se detuvo ahí. Tras la destrucción de Sodoma, Lot, junto con sus 2 hijas, se refugió en una cueva, completamente aislado del mundo.
En su corazón y en su mente, una única preocupación lo atormentaba: el futuro de su linaje. Temía que no hubiera hombres en la región con quienes sus hijas pudieran casarse, lo que significaba que la línea de descendencia de su familia podría desaparecer para siempre. En un acto desesperado por preservar lo que quedaba de su sangre, las hijas de Lot idearon un plan macabro, basado en la desesperación y la necesidad de supervivencia. Decidieron embriagar a su padre, y aprovechando su estado de embriaguez, una de ellas se acostó con él cada noche. Esta práctica, aunque rechazada por la moral contemporánea, reflejaba la desesperación de dos mujeres que se veían atrapadas en una situación donde la supervivencia de su linaje era lo único que les quedaba. Al cabo de un tiempo, la hija mayor de Lot dio a luz a Moab, y la menor a Ben-Amí. Estos dos hijos marcarían el inicio de una nueva nación, los Malvitas, que surgiría de la tragedia más sombría. Moab, en particular, se convertiría en el primer ancestro de este pueblo que, a lo largo de los siglos, sería conocido tanto por su historia de incesto como por su resistencia y determinación por sobrevivir. A pesar de las circunstancias sombrías de su origen, los Malvitas no serían condenados al olvido. De hecho, su historia continuaría, desarrollando una cultura propia, con sus propias creencias, prácticas religiosas e identidad. Con el paso del tiempo, los Malvitas, aunque siempre conscientes de su origen controversial, se convirtieron en una nación que encontró su lugar en la vasta red de pueblos y culturas que florecían en la región. No obstante, la sombra del incesto y de las acciones desesperadas de sus fundadores nunca desaparecería por completo. A lo largo de los siglos, los Malvitas fueron un pueblo que se vio marcado por su origen trágico, pero también por su capacidad de adaptarse y resistir frente a los desafíos. Su historia es una historia de redención en medio de la oscuridad, de una nación que, nacida de la desesperación, logró encontrar su camino en la vasta narrativa bíblica. La historia de Ruth, una moabita que se convertiría en uno de los pilares más sorprendentes de la genealogía de Jesús, comienza en un escenario de dolor y pérdida. La tierra de Judá, como muchas otras regiones, estaba siendo devastada por una hambruna implacable. Esta hambruna obligó a una familia de Belén, compuesta por Elimelec, Noemí y sus dos hijos, Malón y Quilión, a abandonar sus hogares y aventurarse en una tierra extranjera en busca de sustento. Esa tierra era Moab, un país que, en muchos aspectos, representaba lo opuesto de lo que la familia conocía y amaba. Moab era un lugar con una historia turbulenta, marcada por relaciones conflictivas con Israel, y era visto con desconfianza por los israelitas. Sin embargo, el hambre no elige sus víctimas, y la familia se vio obligada a adaptarse a la nueva realidad. En Moab, las cosas empezaron a parecer más prometedoras. Los hijos de Elimelec, Malón y Quilión, se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth, respectivamente. Sin embargo, la felicidad que esta nueva etapa debía traer se transformó en tragedia cuando, en un corto periodo de tiempo, Elimelec murió, y poco después, sus dos hijos también fallecieron, dejando a Noemí sola, sin marido y sin hijos, en una tierra extranjera. Para una mujer en esa época, esta era una situación devastadora, ya que la sociedad dependía en gran medida de los hombres para proporcionar seguridad y estabilidad. Noemí, con el corazón destrozado por la pérdida, se vio frente a una decisión amarga: quedarse en Moab, donde ya no tenía nada que la atara, o regresar a su tierra natal, Belén, donde su única esperanza era comenzar de nuevo, aunque sin garantías. El dolor de la pérdida era inmenso, pero el amor y la lealtad de Noemí la llevaban a desear lo mejor para sus nueras. Sabía que la mejor opción para ellas era quedarse en Moab, donde podrían encontrar nuevos esposos y una oportunidad para una vida mejor. Fue con ese pensamiento que las animó a seguir sus propios caminos, ofreciéndoles la libertad de empezar nuevamente. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta.
Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Sin embargo, la respuesta de Ruth reveló una fuerza y devoción inquebrantables. El profundo vínculo entre Ruth y Noemí no era solo el de suegra y nuera, sino de almas hermanas que habían sido unidas por la adversidad y el sufrimiento. Ruth, a pesar de haber perdido todo lo que conocía, se negó a abandonar a Noemí, y sus palabras, cargadas de fe y amor, se convirtieron en eternas en las Escrituras. Ella no solo eligió quedarse al lado de Noemí, sino que hizo una poderosa declaración de fe y lealtad, diciendo: «No me pidas que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú pongas tu pie, allí pondré yo el mío, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ruth 1:16. Estas palabras no fueron solo un compromiso personal de Ruth, sino también una transición espiritual profunda. Al declarar que el Dios de Israel sería su Dios, hizo más que solo un acto de lealtad, estaba abrazando una nueva identidad, renunciando a sus raíces moabitas para unirse al pueblo de Israel, con todas sus promesas y desafíos. Se estaba convirtiendo en parte de un plan divino que, aunque desconocido para ella, traería consecuencias eternas. Noemí, conmovida por la devoción de Ruth, aceptó su decisión, y juntas las dos mujeres comenzaron el largo y arduo viaje de regreso a Belén, un lugar que Noemí ya no reconocía y que no ofrecía muchas promesas de acogida o seguridad. Cuando llegaron, la sociedad local no fue amable con la mujer viuda y con la extranjera que la acompañaba. Sin embargo, Ruth no se dejó abatir por las dificultades. Comenzó a trabajar en los campos, recogiendo espigas, un trabajo arduo y, en muchos casos, humillante, pero estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para cuidar de su suegra. Fue entonces cuando el destino dio un giro sorprendente. Por pura casualidad, Ruth terminó trabajando los campos de un hombre llamado Booz, un pariente cercano de Elimelec, el esposo fallecido de Noemí. Booz no solo era un hombre de gran posición social, sino también conocido por su bondad y generosidad. Rápidamente, se dio cuenta de la dignidad y el carácter de Ruth, y, movido por su historia y su devoción a Noemí, comenzó a protegerla. Lo que parecía ser solo un trabajo común en el campo, la cosecha de espigas, se convertiría en el escenario de un romance divino y de un futuro inesperado para Ruth, que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en parte de la línea real de Israel. Un aspecto importante de la historia de Ruth es que ella también resultó ser pariente de Noemí, lo que la hacía elegible para el costumbre bíblico del Redentor, una tradición que consistía en que un pariente cercano debía casarse con la viuda de un pariente fallecido para preservar la propiedad y el nombre de la familia. Este concepto de Redentor tiene una gran carga emocional y social en la cultura de la época, ya que garantizaba la continuidad del linaje y la estabilidad para la viuda. Al enterarse de la generosidad de Booz y de su parentesco con Elimelec, Noemí comenzó a llenarse de esperanza, creyendo que Booz podría ser el redentor de su familia. Noemí, que había vivido una vida marcada por el dolor y la amargura debido a las grandes pérdidas que sufrió, comenzó a ver una luz al final del túnel. Aunque antes se había sentido amargada por las adversidades, ahora su corazón se llenaba de alegría y esperanza al pensar que su hija política, Ruth, podría casarse con Booz y así asegurar un futuro para ellas. Entonces, Noemí animó a Ruth a acercarse a Booz y pedirle que cumpliera con la tradición del Redentor. Este matrimonio, que parecía sencillo, fue en realidad un acto divino, no solo para Ruth y Booz, sino para todo el pueblo de Israel. El matrimonio de Ruth y Booz no solo fue una bendición para ellos, sino que también representó una gran bendición para toda la línea de David, y por lo tanto, para la comunidad israelita. De su unión nació Obed, quien sería el abuelo del rey David, lo que marcó el inicio de la línea real que culminaría en el nacimiento de Jesucristo. El impacto de este acto de obediencia y fe de Ruth y Booz iba mucho más allá de su tiempo, ya que su descendencia cambiaría el curso de la historia humana. Un punto interesante sobre los moabitas es que, a lo largo de las Escrituras, se les presenta como adversarios de los israelitas. Uno de los primeros y más significativos relatos de estos conflictos se encuentra en el libro de los Números, capítulos 22 al 25. En esa época, los israelitas, liderados por Moisés, estaban en su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Al pasar por las tierras de los moabitas, el rey Balac se alarmó ante el tamaño del campamento israelita y temió que pudiera convertirse en una amenaza para su reino. Entonces, Balac decidió enviar un mensaje a Balaam, un profeta conocido por su capacidad de comunicarse con lo divino, pidiéndole que maldijera a los israelitas. Mientras Balaam viajaba hacia Moab para cumplir con el encargo del rey,
ocurrió un incidente notable que puso a prueba su fe y comprensión. El asno que montaba Balaam vio un ángel del Señor bloqueando el camino, pero el profeta no lo vio. El asno, viendo el peligro, se desvió 3 veces, lo que enfureció a Balaam, quien no comprendía por qué su animal estaba actuando de esa manera. Irritado, comenzó a golpear al asno, sin saber que la razón detrás de su comportamiento era divina. Finalmente, Dios permitió que Balaam viera al ángel del Señor, quien le explicó por qué el asno se desvió. Este evento fue un recordatorio de que la voluntad divina siempre prevalece, incluso en los momentos de confusión y resistencia humana. Cuando Balaam finalmente llegó a Moab, fue recibido por el rey Balac, quien esperaba que cumpliera con la misión de maldecir a los israelitas, pero lo que sucedió después cambiaría el curso de la historia de manera inesperada. Balaam fue llevado a varios lugares con el propósito de maldecir a los israelitas. Sin embargo, en lugar de maldecir, Balaam proclamó una serie de bendiciones divinas sobre Israel, ya que solo podía hablar lo que Dios le dictaba. Estas bendiciones no solo fueron palabras de aliento, sino también profecías sobre la grandeza futura de Israel, incluida la aparición de un cetro que surgiría de la descendencia de Jacob. Estas profecías, entendidas por muchos como una referencia al Mesías que nacería de la línea de Israel, mostraron que, incluso en tiempos de conflicto, Dios tenía un plan para su pueblo, un plan que trascendería las épocas. Mientras tanto, los moabitas decidieron adoptar una estrategia diferente. El capítulo 25 del libro de los Números narra cómo las mujeres moabitas comenzaron a seducir a los hombres israelitas, incitándolos a participar en rituales paganos y a adorar a dioses extranjeros, como el dios Baal. Esta seducción espiritual y moral llevó a una grave apostasía, donde los israelitas comenzaron a caer en la idolatría y la inmoralidad sexual, provocando la ira de Dios. Como respuesta a la infidelidad de su pueblo, Dios envió una plaga devastadora que empezó a diezmar el campamento israelita. Muchos murieron a causa de esta plaga, pero la ira de Dios no se detuvo allí. En este contexto crítico, entró en escena Faíns, un sacerdote y nieto de Aarón. Al ser testigo de un israelita que traía a una mujer moabita a su tienda, violando las leyes de pureza y santidad del pueblo de Israel, Faíns, movido por un celo religioso y un deseo de aplacar la ira divina, actuó de manera decisiva. Tomó una lanza y se dirigió hacia la tienda donde el israelita y la moabita se encontraban. Con una determinación férrea, atravesó a ambos con la lanza. Este acto de justicia y celo tuvo un efecto inmediato, la plaga cesó, y la ira de Dios fue aplacada. Dios elogió a Faíns por su acción valiente y fiel. Como recompensa por su celo, hizo con él una alianza de paz, prometiendo que él y su descendencia serían sacerdotes perpetuos en Israel. Este acto de valentía y obediencia recordó al pueblo de Israel que, en tiempos de crisis, es necesario actuar conforme a la santidad y a las leyes de Dios, sin ceder ante la corrupción ni la tentación. Toda esta historia sobre los moabitas nos recuerda que, a pesar de los desafíos y las adversidades, Dios puede usar a personas comunes para llevar a cabo propósitos extraordinarios. También nos enseña que el amor y la fidelidad nunca pasan desapercibidos ante Él, y que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando en su plan divino. Si te ha gustado este contenido, te invito a que nos apoyes suscribiéndote al canal y dejándonos en los comentarios qué tema te gustaría ver en el próximo video. Abrazos y que Dios los bendiga. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account.